Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar mi último proyecto, pero antes os quería narrar un poco cómo surgió la idea y después pasamos a ver el proyecto en sí. Hace algún tiempo viajé a Japón durante un mes y además de visitar diferentes puntos de la geografía tuve tiempo para pasear por diferentes tiendas de Nintendo. Esta en concreto que estamos viendo es la de Kioto. En cada tienda de Nintendo, además de productos habituales de merchandising como camisetas, figuras, etc., existen dos máquinas de gacha. Una es de partes de mando de consolas retro como Nintendo 64 o GameCube, y la otra es de piezas del gacha de Zelda Tears of the Kingdom. Pues con esta máquina surgió la idea de ¿por qué no diseñar una máquina funcional de gacha más parecida a la original del videojuego? Pues una vez de vuelta comencé diseñando con Blender el gacha. Blender es ya un software conocido por todos. Yo lo uso para impresión 3D con un complemento, con un add-on llamado CAD Sketcher que te añade funcionalidades de programa tipo CAD, pudiendo elaborar modelos complejos con medidas exactas. Pues una vez diseñado todo, lo pasé por la impresora 3D. Este prototipo que estáis viendo está impreso en ABS de diferentes colores. A mí me gusta bastante este material por la resistencia que tiene a temperaturas altas, aunque es un poco complejo de imprimir, para decir verdad. Por ejemplo, si imprimes ABS y se produce un cambio brusco de temperatura, pueden aparecer grietas entre capas por falta de adherencia entre ellas. Aunque es fácil de arreglar en el postprocesado, en mi caso elaboro una pasta de acetona con restos de impresión de ABS, soportes, impresiones fallidas, etc., que crean una especie de pegamento resistente para darle el toque final. Después de lijarlo se procedió a dar una capa de imprimación negra que estáis viendo ahora mismo, para posteriormente poder pintar con pintura acrílica, en este caso intentando dar un aspecto de piedra, usando diferentes capas de pintura. Y este es el resultado final. La cúpula está elaborada con una bola de decoración de Navidad, cortada para adaptarse al diseño. Intenté comprar el tamaño más grande que encontré y estoy bastante satisfecho de cómo queda y el resultado. El mecanismo es bastante sencillo. Dispone de una rueda central dentada con 3 orificios para que las bolas de gacha puedan quedarse atrapadas cuando gira en su interior. La rueda central está accionada por otra rueda más pequeña que se mueve con una llave manual externa con la que puedes girar todo el mecanismo. Además, en la rueda central existe un elemento que impide que salgan todas las bolas y solo deja salir la que estaba previamente atrapada en su interior. Para terminar, ya cuando has girado el mecanismo, la bola cae y simplemente abres la puerta para obtener la bola que te tocó. Si llegaste hasta aquí, solo decirte muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Si quieres estar atento a futuros proyectos, no olvides suscribirte. Hasta luego.